tienes claro que no hay un solo camino, que cada día es una nueva oportunidad para seguir y que con cada sol que nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Buenas tardes a esta nueva edición del conversatorio del Instituto del Futuro. Quiero comenzar agradeciendo a Nativa Televisión por la oportunidad de transmitirnos en este programa. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar un tema que es muy importante, que es el futuro de la Bolsa de Valores. Como ustedes saben, la Bolsa de Valores es el espacio donde se desarrolla el mercado de capitales y es un importante termómetro del funcionamiento de la economía, tanto a nivel nacional como internacional. Para hoy contamos con la compañía y la participación de Pablo Secada, quien es socio de Opportunity Investment, de Stephanie Pariona, abogada especializada en mercado de valores y derecho corporativo, y de Bruno Lizárraga, gerente de finanzas NIESAT. Les doy una bienvenida a todos ellos y creo que, sin más, comenzamos a discutir y conversar y sacar provecho de este diálogo que considero que va a ser muy fructífero. Buenas tardes, Pablo. ¿Cuál es tu opinión de lo que viene pasando en la bolsa? Bien. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, Stephanie, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos comenzando a conversar sobre este tema, qué viene pasando en la Bolsa de Valores y qué perspectivas piensas que tiene en los próximos meses. Buenas tardes. Bueno, efectivamente, yo soy abogada desde el ámbito regulatorio, ¿no? Digamos que ha tenido de una u otra forma nuestra Bolsa de Valores de Lima este año una gran iniciativa que ha sido esta integración con las bolsas de Colombia, las bolsas de Chile, ¿no? Y que en principio esto podría darnos a nosotros una mayor viabilidad a nivel internacional, ¿no? Ya que nos hace más competitivos a nivel de bolsa. Esto obviamente alejado de repente de la realidad económica, que de repente ahí Bruno y Pablo nos puedan dar mayor ahondamiento, ¿no? Respecto a los resultados que viene teniendo nuestra bolsa, no solamente la de Lima, sino a nivel internacional, ¿no? Pero creo que es importante resaltar que a nivel regulatorio, autorregulatorio, porque la bolsa lo hace de manera autorregulatoria, ¿no? Que se vienen realizando con la finalidad de generar mejoras, ¿no? Tanto de la bolsa como de nuestro mercado de valores peruano. Sí, en ese sentido, Bruno, ¿qué perspectivas tiene con lo que está diciendo Stephanie de la integración de bolsas dentro de los países de la Alianza del Pacífico? Yo creo que es un tema importante que nos va a permitir negociar de mejor manera, porque una de las limitantes que tiene nuestra bolsa es justamente su tamaño y su poco nivel de negociación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Exacto. Esa es una de las principales limitantes que tenemos, ¿no? Y esto nos va a permitir crecer en volumen, crecer en negociación, tener una mayor liquidez, que es algo que de cierta manera mide el riesgo para los potenciales inversionistas de ingresar a la bolsa, ¿no? El poder liquidar sus posiciones, recomponer su portafolio de manera rápida, ¿no? Sin mayores costos. Entonces, yo creo que es muy provechoso en ese sentido. Y desde lo económico viene en un buen contexto porque sí estamos un poco complicados a nivel global. Pasamos de una pandemia a empalmar con una guerra.
Entonces, esto impacta mucho en los precios de los commodities. En nuestro caso, nos ha impactado también mucho por los precios de los minerales, ¿no? Que impactan en uno de nuestros principales sectores que componen la bolsa de valores, ¿no? Especialmente el cobre. Entonces, también estamos con unos indicadores negativos y probablemente se mantengan así hasta cerca de fin de año, dependiendo lo que pueda pasar con China y Estados Unidos, ¿no? Y ahí se comience seguramente a recuperar. Sí, y una discusión que se presenta en este escenario es qué nuevos productos se pueden sacar, cómo se puede mejorar este mecanismo, como bien apunta Stephanie, de este mecanismo de autorregulación que pueda permitir justamente sacar nuevos productos. No sé qué opinas, Stephanie, de esto. Ahí que me parece que es muy importante, ¿no?, conocer que actualmente 1/3 del volumen negociado en bolsa está compuesto por inversionistas retail o naturales, ¿no? Y creo que es un sector el cual se debe apuntar con mayor profundidad. Creo que si el peruano del pie se le pregunta sobre la bolsa de valores, siempre lo ve con temor, hay un sesgo, ¿no?, por parte de lo que es la bolsa, y aquí debería ser un tema bastante impulsar, tanto por la parte normativa, quizás un poco se busca con la finalidad de tener mayor transparencia, ¿no?, un poco dado que es un mercado directo, ¿no?, se hace muy complejo y de repente por ahí podríamos flexibilizar o hacerlo más sencillo, de repente buscar mucho tema de educación financiera, ¿no?, para que el peruano de a pie pueda no tenerle temor a la bolsa y poder decidirse invertir en ella. Y también está por otro lado, creo, el lado tecnológico. Ahora, con este tema de los apps, ¿no?, creo que es mucho más, se puede simplificar la forma de transar en bolsa. Dado que hay tantos intermediarios de por medio, a veces hace más complejo aún de lo que puede hacer. Entonces, creo que estos dos puntos son bastante fundamentales, ¿no?, y que deberían tratarse para que nuestra bolsa siga creciendo. Sí, esos puntos importantes desde el punto de vista de la demanda, cómo pueden haber más actores activamente participando en la bolsa de valores. Buenas tardes, Pablo. Desde el lado de la oferta, una clara limitante que tiene nuestra bolsa es que es muy pegada a las acciones mineras y por lo tanto el comportamiento minero hace que el comportamiento o marca el comportamiento que tiene la bolsa de valores. ¿Qué espacio crees hay para generar nuevos productos? ¿Qué nuevos productos podría sacar para potenciar la bolsa de valores? Bueno, la reflexión que quiero hacer es distinta, ¿no? ¿Para qué sirve una bolsa? Sirve para que las empresas consigan capital y sirve para que las personas y las instituciones inviertan su ahorro, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima en los últimos años prácticamente no ha habido emisiones de acciones nuevas. La única acción de la Bolsa de Valores de Lima que está en el índice más grande que tiene MSCI, que es el ACWI, es Credicorp. Entonces, lo que yo siento es que la Bolsa de Lima involucionó. Cuando yo era analista de Santander Investment en los 90s, salíamos a vender más empresas que las que hay ahora. Por ejemplo, Telefónica deslistó y había la esperanza de que otras empresas como Cementos Lima o alguna otra crecieran y se volvieran más grandes. Por ejemplo, entraran a otros países y eso nunca ocurrió. Entonces, la integración a Chile y Colombia, lo que yo creo que va a hacer es va a diluir aún más la importancia de las acciones peruanas. Sí le va a permitir a las empresas que quieran listar un mejor mercado y sí le va a permitir a las personas que quieran invertir acceder a un mejor mercado. Pero la realidad es que en la Bolsa de Lima no funciona mejor porque las empresas peruanas no buscan capital que quieran ofrecer al público, ¿no? Entonces, sin el interés de empresas de emitir acciones en cantidades suficientes para que sean líquidas en la bolsa, no hay bolsa, pues, ¿no? Entonces, yo entré a trabajar en esto en el 96 y trabajé en esto hasta el 2001 y hace 11 años hicimos una empresa de asesoría financiera que hace transacciones privadas. Cuando hablas con los fondos de afuera, no preguntan por la Bolsa de Lima. La verdad es que yo siento que se involucionó, ¿no? Y que lo que viene hacia adelante me parece bien que haya una integración con otras bolsas, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Las empresas peruanas no quieren emitir acciones para que las compre cualquiera que listen en una bolsa. Y los peruanos que compran acciones
en su mayoría los pequeños que mencionaba son timberos, ¿no? Les datean y compran acciones, ¿no? La Bolsa de Valores de Lima tuvo durante años a un gerente dentro de la bolsa que era un señor que debiera estar fuera del sistema del mercado de capitales. Ha tenido directores que son personas que deberían estar fuera del mercado de capitales. Entonces, en general, mi balance de lo que ha pasado con la Bolsa de Valores de Lima en los últimos años es que es un chiste la Bolsa de Lima. Y lo que viene hacia adelante me parece que es un poco más de lo mismo. Estaremos integrados a una bolsa más grande, habrán otro poco de acciones, pero el mercado de capitales global está en otro partido, los países que son activos emitiendo acciones son otros, hay un problema de crecimiento, hay un problema de cultura empresarial, hay un problema de gobierno corporativo, hay un problema de gobierno corporativo de la misma bolsa. Yo la verdad escucho a la gente hablar de la bolsa y me parece que no están enterados, no han trabajado en el tema, no conocen, no han salido de Perú, porque lo que dicen no se condice con la realidad, ¿no? Y en ese aspecto, ¿qué es lo que hay que hacer, Estefanía? Ya planteaste tú algunos elementos vinculados a las intervenciones del lado del consumidor, ¿no? Y cómo ves atraer. Pero cómo hacer para ser más atractivo en su conjunto con nuevos papeles, con nuevos instrumentos que permitan, desde tu perspectiva regulatoria, hacerlo y mejorar este panorama que plantea Pablo, con el cual coincido en parte. Realmente lo que comenta Pablo es tristemente muy cierto, ¿no? Nuestra bolsa de valores lamentablemente es pequeña y esto no va a crecer si es que no tenemos mayores. Es más, nuestro flamante sistema MAP, ¿no? Que un poco busca a nivel regulatorio ser un régimen especial para pequeñas empresas, para medianas empresas, tampoco ha reflotado, ¿no? Y como comentaba, esto no solamente por el lado del consumidor, sino también por la parte de los emisores, ¿no? Es que se debe, considero yo, principalmente por un tema de falta de educación financiera, ¿no? O sea, desconocen o de repente ven muy complicado el tema de acceder al mercado de valores. Entonces, prefieren ir por la parte más fácil, a pesar que sea más cara, que viene a ser una financiación directa a través del banco, ¿no? Ahora, flexibilizar más la norma, como te digo, existe ya un régimen especial para pequeños, que es el mercado alternativo de valores, ¿no? Que es bastante flexible, que tiene mucho menos exigencias regulatorias y a pesar de ello tampoco ha sido explotada de la manera que se esperaba o que podría hacerse aprovechada, ¿no? Ahora, poner de repente ahí algunos beneficios tributarios que puedan impulsar o que puedan, sí, podría ser una opción, pero si no vamos a la raíz, que es el tema de conocer las ventajas, de que las empresas peruanas estén dispuestas a tener principios de gobierno corporativo, ¿no? Que considero yo podría ser la exigencia más difícil que se le pueda dar a una empresa peruana, ¿no? Esto no va a cambiar. Entonces, debemos partir de la raíz del tema de fomentar el mercado de valores, de tener empresas ordenadas que puedan cumplir con estos principios de buen gobierno corporativo para que nuestro mercado siga creciendo. ¿Qué consideras entonces que parte del problema es la falta de una estrategia comunicacional que funcione y que atraiga o que convenza a las empresas a transitar hacia el mercado de valores con los cumplimientos que tienen, que es gobierno corporativo como uno de ellos, ¿no? Exacto, ¿no? Estados financieros auditados, o sea, no son nada del otro mundo, pero se puede hacer muy complejo si uno desconoce el tema o si uno no se da cuenta de la importancia de la transparencia en este ámbito, ¿no? En esta forma de financiarse. Bruno, en ese sentido, ¿qué se puede hacer para justamente atraer o convencer a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, que son las que más necesitan capital y que su financiamiento todavía termina siendo caro, a transitar, a cumplir hacia ese modelo de gobierno corporativo y que les permita justamente acceder a financiamiento a través del mercado de valores? Exacto, yo creo que si los, digamos, jugadores tradicionales no apuestan tanto por el financiamiento a través de la bolsa, quizá las pequeñas empresas, las startups, ¿no? Como es en el modelo español, por ejemplo, de la bolsa, donde pueden entrar a acceder a este mercado de financiamiento, yo creo que se podría apostar por ello, ¿no? Básicamente lo que necesitan es capacitación, es enterarse, es un marco regulativo sencillo, como bien decía Stephanie, lo hay, pero no lo conocen,
Y definitivamente las startups ahora en Latinoamérica, en Argentina, en países cercanos acá, están generando millones de dólares en valor de marca, que son valores intangibles, pero que al final son muy importantes y mueven la economía. Hay toda una economía que no se puede medir de manera tan tangible alrededor de eso. Entonces, yo creo que de repente si lo tradicional está un poco corrompido, no funciona, ¿no? De repente deberíamos apostar por algo un poco distinto, ¿no? Como les digo, como otros modelos como el español, y apostar más por las nuevas iniciativas, ¿no? De nuevas empresas que están buscando realmente hacer cambios importantes y que les es muy difícil encontrar financiamientos, como tú bien decías, que acceden a los financiamientos más caros, que no llegan a tener economías de escala en su producción, ¿no? Que no llegan a poder costear lo que necesitan para escalar, ¿no? Que es lo más importante en el crecimiento de una startup. Sí, pero en ese sentido, tú dices migrar a otros modelos. ¿A quién le corresponde hacer ese trabajo de fomento, de actividad, de atracción justamente a las empresas? Claro, sería a la misma institución de la Bolsa de Valores, ¿no? Poder acercarse más, capacitar y acompañar eso con un marco regulatorio que sea flexible, ¿no? Bueno, Stephanie decía que ahí el marco está relativamente, suficientemente flexible en todo caso. ¿Y por qué crees que no lo hace? ¿Por qué crees que vive en este espacio de mantener y seguir haciendo lo mismo, básicamente, por un lado, con la misma estructura de empresas que listan en bolsa y con muy dependiente de inversionistas institucionales como han sido las AFPs tradicionalmente? Sí, quizás hay un tema de conformidad, de no necesariamente buscar la innovación. Personalmente creo que a veces en las instituciones que no son privadas, las cosas no se miden tanto por resultados, sino se miden por cumplir funciones, ¿no? Entonces, creo que a veces es más arriesgado ir a buscar resultados, requieres hacer más cosas, tener más funciones, tomar ciertos riesgos, y creo que en general las instituciones del gobierno no van muy de la mano con eso, sino más las privadas, son las que más buscan ir por resultados, ¿no? Sí, Pablo, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que puede estar pasando en el corto plazo con probablemente una disminución de las inversiones institucionales AFPs con todo este proceso de retiros que están habiendo y que puede estar quitándole liquidez al modelo previsional, y que a su vez van a tener que hacer probablemente realización de activos porque tienen que cumplir con los retiros programados por esta ley que se ha dado recientemente en el Congreso? Sí, o sea, las AFP llegaron a un punto en el que una buena parte de lo que se llama el float, que es el valor de las acciones en circulación, lo tenían ellos. Entonces, eso tampoco es negocio, ¿no? No sirve que las AFP se compren tanto de lo que se puede comprar que al final no tengan a quién vendérselo, ¿no? Y eso es lo que pasó antes de los retiros de estos últimos años, ¿no? Ellos han ido vendiendo lo que es más líquido, o sea, los activos internacionales. Entonces, no han podido vender los activos locales con los que se han quedado, ¿no? Regresando a lo básico, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos tener? Un chico de la uni, se le ocurre un emprendimiento, inversionistas ángeles le dan un dinero para el emprendimiento, lo vuelve comercial, y de ahí se acerca un fondo de capital de riesgo, le da el dinero original, de ahí va avanzando y se acerca un fondo de capital privado, eventualmente lista en bolsa, emite deuda en el camino, se financia con los bancos y después emite acciones, ¿no? No hay ángeles, no hay fondo de capital de riesgo, no hay fondo de capital privado para empresas chicas, hay enfoque y faro para empresas medianas o grandes, ¿no? Vamos al mundo del capital de startups y tal, ¿no? Hay fondos de Produce, hay fondos de Concitec, ahora he visto una iniciativa para una tercera fuente de fondos, ¿no? ¿De qué le sirve a un muchacho que consiga 100 lucas o 200 lucas para armar su emprendimiento si después no va a poder conseguir $1 más para crecer?
porque el resto de la arquitectura de un mercado de capitales desarrollado no existen. O sea, le concursa el dinero de Conciteco, de Produce, no, crea su producto y de ahí que va a tener una pequeña empresa que no va a volver a recibir financiamiento al mercado de capitales, que se va a tener que financiar con bancos. Vamos al capital de impacto. Hay un proyecto que yo conozco bien armado, capital de impacto en el Perú, y no hay más. El capital de impacto empezó a agarrar viada cuando yo salía de Santander en el 2001. Estamos en el 2022 y se ha hecho un proyecto. Entonces, la culpa no es del regulador o de los esquemas de regulación, o si hay MAP o no hay MAP, o si hay MAP o si no hay MAP. La culpa es que no hay capitalistas. Los peruanos no estamos acostumbrados a emprender. Eso que dicen que somos un país de emprendedores, un país de sobrevivientes, de personas que hacen negocios pequeños para vivir de ellos. Pero acumulación de capital con personas que estén dispuestos a compartir su capital con terceros, no hay. Entonces, no puedes inventar una bolsa de valores de Lima en un país que es así. No puedes inventar una bolsa de valores de Lima en que hay empresas que dominan mercados y abusan de su posición de dominio, el regulador no sabe pararlas, porque el pequeño no tiene cómo crecer o el mediano no tiene cómo crecer. Entonces, estamos mirando al lado equivocado. No es que la bolsa tenga que cambiar, tiene que cambiar. No es que el regulador tenga que cambiar, tiene que cambiar. ¿Cuántas personas hay en la regulación del mercado de capitales peruano que han trabajado en el mercado de capitales peruano? Contadas con los dedos. Y si han trabajado en el mercado de capitales peruano, han trabajado acá. Nunca han estado en Nueva York, en Londres, no han estado en financiamiento de startups en Israel. Entonces, bueno, ¿quieres jugar a la tacita? Eso es lo que estamos haciendo hace 20 años con el mercado de capitales peruano, jugando a la tacita. La realidad es que no hay mercado de capitales porque no hay emprendedores y hay errores adicionales. En la Bolsa de Lima hablaban de gobierno corporativo y tenían a un señor adentro que, insisto, debería haber estado preso y fue gerente de la Bolsa de Lima por años. Tiene directores en la Bolsa de Lima de SAPs que son timberas, que filtran información, que también debería estar fuera del mercado y debería estar preso. Entonces, hay que hacer las cosas como se tienen que hacer, pero hay que reconocer que este es un país donde los empresarios no están dispuestos a compartir el capital. En raras ocasiones hacen transacciones de capital privado, en raras ocasiones hacen transacciones de deuda privada. Sobre un país así no puedes construir un mercado de capitales, punto. ¿Y qué hacer para revertir esta situación? Yo me acuerdo en el 2018, cuando se creó el Fondo Crecer, una discusión para la mejor utilización era apoyar un poco el capital de riesgo, sobre todo vinculado a las startups. No funcionó, no se llegó a instalar, pues obviamente, como bien sabes, muchas veces las iniciativas que comienzan a gestar comienzan a paralizar por estos cambios políticos permanentes que se dan en los gobiernos, en los ministerios. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la participación que debería hacer el sector público? ¿Consideras que puede ayudar a dinamizar un poco este mercado de capitales, generar algún tipo de espacio para capital de riesgo y eso incentivar la entrada de actores privados? Mira, Fondo Crecer trabajó una iniciativa que después no concretó y que entiendo COFIDE ya no quiere explorar. Entonces, no tengo conflicto de interés porque no va a ocurrir, ¿no? Pero hubiera tenido conflicto de interés si la hubieran hecho porque nos hubiéramos metido a trabajar en eso. Son garantías soberanas para financiamientos titulizados en el mercado de capitales, para que los promotores de galerías y los promotores de mercados puedan financiarse de una manera más eficiente que la actual, que es ir a cajas para que vayan preaprobando a los pequeños comerciantes para que puedan después financiarlos a ellos y entre ellos los promotores de los mercados y las galerías ven cómo hacen y consiguen el capital para comprar el terreno y lo arman. Si se hubiera hecho la titulización de fondos con garantía soberana, se hubiera permitido que fondos de deuda entren a financiar galerías y mercados. A la gestión actual de COFIDE eso no lo interesa. Pepe Vergara, que fue el gerente del Fondo Crecer, es mi socio. Eso se quedó en el aire. Ayudamos a COFIDE llevándolos a apoyo clasificadora, a hablar con Giovanni Izquierdo y con su equipo, para que les cuenten cómo tenían que hacer el manual de operaciones para clasificar el instrumento. Eso fue justo antes de la pandemia. Pasó la pandemia y desecharon la idea. Javier, el problema con los funcionarios públicos que trabajan en el mercado de capitales es que no tienen la más peregrina idea. Yo he trabajado en el MEF en deuda y el equipo de deuda del MEF no entiende que no se pueden hacer emisiones chicas de deuda, sino que se tiene que emitir eurobonos en soles para atraer a los fondos grandes, pelear la tasa y bajarla. Eso lo discutimos en el 2008, estamos en el 2022 y vuelven a meter el pie en el mismo hueco.
el señor Linares, que salió del MEF y se ha ido a COFIDE, lo consideran todos un eximio financista. No sé en qué momento ha trabajado en un banco de inversión global o un fondo de inversión global, porque estaba distraído, porque no lo vi. O sea, si un señor ha trabajado en COFIDE y en el MEF y se supone que es un gran financista, eso es mentira, eso no es verdad. El señor no es un gran financista. Entonces, si en el MEF no saben de finanzas, si en COFIDE no saben de finanzas, si en la Superintendencia de Mercado de Valores hay un montón de abogados que han trabajado solo en el sector, en mercado de capitales peruano, nunca han trabajado una transacción fuera, nunca se han sentado con un fondo internacional, nunca se han sentado con un banco. Entonces, ¿qué quieres? No vas a tener la Champions, no vas a tener la Copa Libertadores, no vas a tener la Sudamericana, no vas a tener la Liga de Perú, vas a tener una Liga de Segunda o en el mejor de los casos la Liga de Perú. Entonces, hay tantas cosas que hay que cambiar, pero con los actores que hay, con la forma en que los empresarios peruanos operan, simplemente no hay mercado de capitales. Yo iba a hablar con los fondos más grandes del mundo que veían economías emergentes y a venderles acciones peruanas. Esos fondos ya no compran acciones peruanas, solo compran Credit Corp. Entonces pasamos de vender 5 o 6 acciones en los 90 a vender una acción en el 2022. Todas estas cosas que dicen son cuentos. Alguien lee en una revista que se pueden hacer startups y cree que poniendo un poco de plata del Estado en hacer startups se va a generar, como dicen, el ecosistema de emprendedores. Dejen de jugar, de contar chistes. ¿A quién le va a vender ese chico a su empresa? Si le dan 100 lucas y su empresa vale medio palo, ¿a quién le va a vender su empresa medio palo? A su tío, a su primo, a su amigo, al papá de su amigo. O sea, si no hay mercado de capitales. Entonces, ¿para qué le dicen a los chicos mentiras? No va a haber capital para ese chico. No va a ser un millonario de Silicon Valley. Entonces, hay que ser serios. Quieren hacer las cosas, sienten en la mesa a la gente que tiene experiencia en el mercado de capitales, sienten a la gente que tiene experiencia haciendo deals, sienten a los peruanos que se regresan de Nueva York, a los peruanos que se regresan de Londres, a los que la industria de capital de riesgo en Israel. Tráiganlos a la mesa y les dirán, señores, faltan emprendedores, faltan capitalistas. Pero al menos se podrá hacer una cosa bien hecha. Para emitir un bono en el mercado regulado de valores hay que hacer un libro. Para emitir un bono en el mercado privado de valores, tengo que hacer un teaser y una presentación de 20 páginas. La misma cantidad de plata va al señor A o al señor B. En uno tengo que sentarme con un montón de abogados de superintendencia de mercado de valores y en el otro no los veo ni en pintura. ¿Dónde crees que trabajo yo? ¿Hablando como abogados de superintendencia de mercado de valores o consiguiendo plata para la gente con un teaser y una presentación? Entonces, la realidad es esa. Lo que hablan las personas acá, del Estado sobre todo, es una realidad paralela que no existe, es un cuento. Sí, y coincido contigo en el tema de especialización y sobre todo los equipos multidisciplinarios, ¿no? Hay espacios lamentables que son espacios cerrados para determinadas profesiones y no se abre aún en un equipo multidisciplinario. ¿Tú qué opinas, Stephanie, respecto a esto? O sea, ¿es necesario crear mejores espacios con equipos multidisciplinarios, economistas, abogados que miren la regulación, el fomento al mercado más que la regulación para que pueda potenciarse? Definitivamente. Nosotros, digamos que en los años que vengo trabajando, siempre la relación con SMB ha sido bastante chocante en ese sentido, ¿no? Dado que ellos son muy ceñidos a la norma, a una norma que muchas veces es desfasada, que no va acorde a nuestra realidad, ¿no? Y son muy sancionadores, o sea, se empeñan en buscar la sanción y no de repente a entender la otra perspectiva, que es la perspectiva de las empresas que quieren hacer mercado, ¿no? Entonces, considero que sí es necesario de repente ser más abiertos a nivel de, como reguladores, ¿no? No solamente para fomentar el mercado de valores, que lo vienen haciendo de repente de una manera bastante lenta, pero intentan hacerlo, ¿no? Sino también al momento de sancionar, de regular, ¿no? Al momento de inspeccionar, porque a veces estar muy ceñido en las letras hace que el mercado, en lugar de crecer, ¿no?, sea una limitante para ello. Sí, Bruno, ¿qué hacer para justamente ir atrayendo este mercado de capitales? Es claro, el Estado está invirtiendo mucho en los últimos años en generación de startups, pero esas startups cuando comienzan a crecer
probablemente comienzan, y eso no hay estadísticas claras, comienzan a morir porque obviamente no tienen suficiente capacidad para seguir creciendo y, como bien ha apuntado Pablo, difícilmente las puedan colocar, como está ocurriendo en los demás países de América, ¿no? Ni siquiera pensar en otras zonas geográficas del mundo, ¿no? Colombia, Argentina, Chile, México, están teniendo crecimientos importantes de sus startups y están vendiendo. Y aquí eso no ocurre. Entonces, ¿qué hacer para atraer a esos capitalistas? Porque hay gente que tiene capitales, pero que tienen miedo, tienen desinterés, no ven el mercado. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Sí, definitivamente todo lo que comentan y lo que dice Pablo es muy cierto. Hay un tema estructural, es complicado el poder potenciarlo, pero te cuento un poco algunas experiencias de startups, porque sí estoy más o menos relacionado a ese mercado. Y definitivamente el tema en una startup es el escalamiento. Eso es lo más importante para una startup, ¿no? Hay mucho mito alrededor de las startups, mucha gente las relaciona a lo tecnológico y no necesariamente. Una startup en realidad es una empresa con gran potencial de crecimiento, con gran potencial de escalamiento y que por lo tanto va a requerir de financiamiento, ¿no? Y si este financiamiento no lo puede encontrar en una bolsa de valores, al principio lo va a buscar, como bien decía Pablo, en algunos concursos y los va a ganar, pero eso le va a dar gasolina para unos cuantos meses. No va a poder realmente tener ese escalamiento que caracteriza a las startups, ¿no? Entonces tienen que buscar otras opciones. Por ejemplo, el mercado de criptomonedas es un mercado que no tiene mayores regulaciones en la mayoría de los casos, en la mayoría de países, totalmente dinámico, totalmente líquido para los que conocemos de ese mercado. Y es una opción, por ejemplo, ahora para algunas startups, incluso peruanas, ¿no? Que pueden salir y buscar financiamiento a nivel global inclusive y conseguirlo teniendo, hace un rato comentaba Pablo, la burocracia de los documentos y todo, lo consiguen, pueden estar consiguiendo financiamiento en Dubái, teniendo un buen pitch y un buen one-pager, ¿no? Que obviamente eso esté respaldado en avances que ellos ya hayan tenido, ¿no? Y en pasos que hayan dado en el mercado. Pero definitivamente yo creo que las startups están buscando otras vías alternativas más dinámicas, porque lo que necesitan para volverse una startup, como ha pasado en otros países cercanos, de 100 millones de dólares, de 1.000 millones de dólares, es escalamiento rápido. Eso es lo que caracteriza una startup, ¿no? Y si el financiamiento, sea cual sea la vía, que idealmente podría ser un mercado de valores, no acompaña esto, entonces no hay startup. Sin un escalamiento rápido y sin un financiamiento que lo acompañe, no hay startup, ¿no? Pero ¿qué hay hacer? Un emprendimiento que muere en unos meses, ¿no? Claro, pero ¿qué hacer justamente para motivar o hacer que esos emprendimientos no mueran y puedan escalar rápidamente desde la perspectiva del mercado local, ¿no? Y no generar estos espacios de ir a buscar afuera, que es mucho más complejo, tienes que tener un conocimiento adicional de mercados y que le pueda hacer, digamos, ese desenfoque a su actividad principal, perder el escenario, perder el espacio y probablemente perder su emprendimiento. ¿Qué hacer para atraer en el mercado local las posibilidades del escalamiento? Bueno, creo que en ese caso, si tenemos un tema estructural complicado, ¿no? En la representación, en las personas que lo manejan, en la forma como está estructurada, creo que habría que poner a gente que tenga el perfil de emprendedor realmente, ¿no? Quizá no son tantos, pero de seguro los hay, ¿no? Y que tengan conocimiento sobre el mercado de valores y que puedan, pues, proponer el acercamiento adecuado y la forma adecuada para poder acercarnos a las startups y poder realmente financiarlas. Al final, las empresas grandes y medianas consiguen financiamiento de una u otra manera, de repente a tasas más elevadas que si utilizaran el mercado de valores, pero al final consiguen financiamiento. En cambio, en el caso de las empresas pequeñas y startups, simplemente no lo consiguen, ¿no? Y muchas veces esa es una o la principal causa de que no puedan continuar operando, no puedan realizar al final lo que tenían propuesto, ¿no?
Stephanie, estamos hablando reiterativamente, los tres están comentando que hay problemas estructurales, no de ahora, sino hace mucho tiempo, y que no se han ido resueltos. ¿Qué reformas crees que se tendrían que ir impulsando en los diferentes aspectos de este mercado de valores, de la regulación, del propio funcionamiento de la bolsa de valores, para romper esta inercia y realmente avanzar, a tener hacia futuro una mejor bolsa de valores? ¿O consideras que es poco probable que podamos tener una bolsa de valores mucho más saludable, mucho más potente, de crecimiento sostenido en los próximos años? Yo le tengo fe a nuestro mercado de valores, de repente no a un corto plazo, ¿no? Porque definitivamente hay mucho que trabajar, hay mucho que mejorar, que cambiar, como bien comentas, son o deben ser cambios estructurales, ¿no? Y a la vez también considero que uno de los puntos más importantes es el tema de la educación financiera, ¿no? Porque más allá de que podamos, como bien dice Pablo, traer de repente excelentes profesionales de afuera, que conozcan o que tengan experiencias afuera, lamentablemente, si no cambiamos el pensamiento de los peruanos, tanto de empresas, de las empresas peruanas, como de los inversionistas peruanos, no va a cambiar. Entonces, y esto lo comentaba hace un rato, ¿no? Con que hemos creado regímenes y a pesar de eso no ha funcionado. O sea, el año pasado igual se reguló el crowdfunding, ¿no? Que es este financiamiento participativo que busca financiar startups, ángeles a través de plataformas. Y tampoco se ha dado. Entonces, no deberíamos tratar de adelantarnos regulatoriamente, sino primero impulsar el mercado. O sea, tenemos que reconocer que vivimos en un país bancarizado, o sea, por todos lados, tanto por el lado de financiamiento como por el lado del inversionista. La gente conoce el sistema bancario y confía en el sistema bancario, pero no se ha impulsado el mercado de valores desde la raíz. O sea, en los colegios no te hablan de mercado de valores, no te hablan de educación financiera, y desconocen muchas personas este sistema. Y por lo tanto no hay confianza, y al no haber confianza no vamos a avanzar. Entonces, más allá de todo este tema, que es muy importante, de tener un personal capacitado y de promover a nivel empresas, yo considero que la educación financiera debe empezar desde los colegios, para que de repente nuestra siguiente generación de jóvenes conozca qué es el mercado de valores y de esa manera se sigue impulsando más. O sea, no es simplemente un cambio del superintendente ahorita o de un par de funcionarios públicos más, sino que es mucho más estructural que ello. Pero en ese sentido, lo que no me queda claro, hay nuevos instrumentos, estás mencionando crowdfunding, por ejemplo, que no funcionan, y es evidente que no funcionan, pero no funcionan por desconocimiento, no funcionan porque realmente no hay una buena estructuración o una masa crítica que no solamente demande, sino también oferta y que comience a funcionar estos mecanismos. O sea, ¿qué hay que hacer para romper justamente esa inercia? La cultura financiera es un elemento, pero es un elemento que toma también mucho tiempo porque hay que crear todo un espacio de crecimiento. Entonces, ¿qué hacer para romper la inercia y aprovechar estos nuevos mecanismos que se están dando y que no funcionan? No funcionan por desconocimiento por un lado, pero creo que también no funcionan porque no hay suficiente oferta o interés de invertir, de generar estos espacios con inversionistas más institucionales. No se te escuche, Stephanie. Prende tu micrófono, se ha apagado. Perdón. Sí. De hecho, ¿no? Como bien comentaba Pablo, efectivamente no tenemos en ninguno de los ambos lados suficiencia para que nuestro mercado siga creciendo, ¿no? Ahora, si queremos de repente un poco de impulsos más rápidos, ¿no? Se me ocurre que podría ser el tema tributario, ¿no? Que es, considero yo, uno de los aspectos más importantes que ve el empresario peruano. Todo lo que sea pagar menos impuestos les llama la atención y de repente podría ser una forma, ¿no? de impulsar nuestro mercado de valores a través de impulsos tributarios, ¿no? de excepciones, de algún tipo de beneficios tributarios que puedan llamar la atención del empresario peruano y que de esta manera pueda estar incentivado a participar en el mercado de valores. Sí, toda crisis genera oportunidades y esa es una realidad y existe necesidades cada vez más crecientes de capital. Y en ese sentido, Pablo, ¿qué hacer, ¿no? ¿Cómo impulsar realmente una reforma
que permita cambiar la visión y que el mercado de valores comience a desarrollarse como debes? ¿O tú piensas que el futuro del mercado de la bolsa de valores, del mercado de valores en el país es malo? No, siempre hay que hacer cosas, ¿no? O sea, en nuestra empresa, que es una pequeña empresa que hace financiamiento más que nada de deuda a empresas grandes, no corporaciones, en verdad estamos buscando el financiamiento afuera. Estamos buscándolo en Santiago, en Ciudad de México, en Nueva Jersey, en Nueva York, Madrid, Dubái y Londres, ¿no? Porque los fondos locales de deuda están muy golpeados. Han salido alrededor de 20.000 millones de dólares del Perú en 15 meses, ¿no? Algunos de bancos, otros de fondos. Nunca fueron muy competitivos para empezar. Financiaban a tasas de 2 dígitos, con la misma estructura que los bancos. Entonces, solamente iban a buscar financiamiento de fondos locales privados de deuda, quienes ya no podían ir al banco. Emisiones de bonos nosotros reguladas no hacemos. Si el cliente las quiere hacer, se los presentamos a casas de bolsa. Hemos hecho eso con el Banco Nacional de Bolivia, hemos hecho eso con la RAIN y hemos hecho eso con Calpa. No mucho, pero lo poco que lo hemos hecho, eso ha sido así. En capital privado hemos hecho algunas transacciones chicas con personas de renta alta. Transacciones medianas y grandes de capital privado son bien difíciles. Hicimos una vez la asesoría para la fusión de EFE y Curazao y entraron fondos regionales de capital privado. Pero mira, así como es el mercado, también te cuento un financiamiento que se ha hecho acá, que es ya ir al futuro, ¿no? Hay una cooperativa de nueva generación que se llama ShareDex. El gerente es Tony Salas, que fue el jefe de INIA. Han conseguido capitales de impacto de un fondo inglés que se llama Grosvenor. Han conseguido capitales de impacto de un fondo suizo que se llama Partners Group, el fondo de impacto de ellos, y de family offices en Singapur y en Estados Unidos. Y han puesto dinero en café, cacao, arándanos, mango, piña, cúrcumo, jengibre, marigold, plátano. Todo eso es capital de riesgo en cooperativas de nueva generación, en capital de impacto. O sea, ellos se han asociado con pequeños productores que están usando la misma semilla, la misma agronomía, vendiendo con la misma marca, con el mismo precio. No acopia, son socios, ¿no? Entonces, imagínate un país en el que no se puede financiar una deuda de un proyecto inmobiliario con facilidad, que no se puede conseguir capital para una compañía, por ejemplo, inmobiliaria o una compañía agroindustrial, ¿no? Con facilidad. Y sí se puede conseguir dinero en el mercado internacional para una cooperativa de nueva generación, líder mundial, que sale en rankings internacionales de capital de impacto, ¿no? Va a salir sexta en un ranking de 50, en el ranking más grande que hay salió, creo que alrededor del puesto 70 de 200, y el ranking lo lidera Tesla. Entonces, esas son las paradojas, pues, del mercado de capitales peruano, ¿no? Nuestra impresión, después de trabajar 11 años en esta empresa, es que los empresarios no saben trabajar con el mercado de capitales. Ellos están acostumbrados a que el banco les preste con una garantía inmobiliaria, no miran la estructura de la deuda, miran la tasa, no miran el valor presente neto de la deuda, no miran la TIR, no miran el flujo, miran la tasa. Entonces, si un señor que es millonario, que es accionista de una empresa, que tiene gerentes, que ganan sueldos de mercado, que se han graduado de universidades líderes peruanas, han hecho maestrías de administración de empresas fuera del Perú, no saben qué es una TIR, no saben qué es el valor presente neto y no saben qué es ahorrar dinero en flujo y en valor presente de la deuda, ¿qué vamos a hacer con ellos? Startups, o capital de impacto, o capital de riesgo, o inversionistas ángeles. O sea, hay que agarrar a los dueños de las empresas y a sus gerentes y mandarlos a la universidad que aprendan bien. Porque la verdad es que es trágico sentarse con personas que tienen tanto dinero, que tienen un staff de profesionales que no saben analizar una operación de deuda, ¿no? Y esa es la realidad. Esa es la realidad que nosotros vemos a cada rato. Sí, es un poco en cierta forma es la comodidad de ir al banco que te presta una tasa y te complica supuestamente menos la vida, pero sin saber que esto te genera costos de oportunidad importantes y que al final no necesariamente te ayuda a hacer crecer tu negocio, ¿no?
Perdón, sí, pues, o sea, por ejemplo, nos pasa mucho que vienen y nos dicen, ¿y ustedes qué hacen esto? ¿Y a quiénes han financiado a estos? Ah, ya, qué bien. ¿Y a qué tasa nos pueden conseguir la deuda? Bueno, no sabemos, señor. Primero tenemos que entender cómo es su empresa, cuáles son los números, cuál es su plan de negocios, ¿no? ¿Qué gobierno corporativo tienen? Entonces te escuchan y ya les está sonando raro, ¿no? Bueno, finalmente firmas un acuerdo con confidencialidad y te empiezan a dar información. Les haces preguntas, les empiezas a molestar, porque ¿para qué me estás haciendo preguntas? Pasan los días o pasan las semanas y empiezan a preocuparse y empiezan a molestarse porque no tienen el dinero. Para que un fondo apruebe una operación, la operación tiene que pasar por un comité de inversión y tiene que haber una diligencia debida. La diligencia debida requiere contratar un estudio de abogados que revise los contratos de la empresa, en esencia, para ver que todo esté en orden, ¿no? Eso demora días o semanas. Entonces, ¿te das cuenta de las limitaciones tan tontas que hay, ¿no? Y después hay limitaciones por tamaño. Para conseguir deuda realmente eficiente tienes que ir a transacciones de $100 millones de deuda o más. Hay pocas empresas peruanas que tienen ese tamaño, ¿no? Sube un poquito en la escala. En todos estos años, entre el 2008 y el 22, de tal abundancia de capitales, solo se emitieron 62 eurobonos. ¿Por qué una empresa privada peruana no le interesaría emitir un bono que se paga en 10 años, que en realidad no se paga, porque en el año 9 se refinancia, con lo cual el servicio de deuda pasa a ser la tasa por el monto de la deuda, más las comisiones del año inicial en que se pagan comisiones, ¿no? Entonces, ¿por qué una empresa no quisiera un bullet a 10 años y prefiere ir a sentarse con BCP, BBV, Scotia, Interbanco, quien fuera, a negociar un crédito a mediano plazo? O sea, yo nunca entendí. Para nosotros es más grande que lo que nosotros hacemos, pero por buenas gentes contactamos mesas de bancos de inversión líderes mundiales con empresas peruanas y no hicieron las transacciones a tasas del 4 y pico por ciento, 5 y pico por ciento, bullet a 10 años. Algunas de esas empresas con el COVID han terminado en problemas financieros, con préstamos sindicados liderados por bancos para diluir el riesgo, con condiciones que se llaman covenants en inglés, que les impiden repartir dividendos, que los obligan a hacer ciertas cosas que el banco consideró convenientes. Entonces, ¿te das cuenta, Javier? Corporaciones que pudieron emitir bullets a 10 años no lo hicieron y terminaron en sindicados con bancos peruanos. Sinceramente, insisto, al dueño de la empresa, al gerente de finanzas y al gerente general, hay que inscribirlos en un curso, hay que llevarlos de paseo para que conozcan los fondos, hay que llevarlos de paseo para que conozcan los bancos de inversión, a los asesores financieros y que salgan de su mundito de gente mediocre que no tiene una visión de las finanzas que te enseñan pues en la universidad o que aprendes trabajando en una entidad financiera, ¿no? Te estoy hablando de corporaciones que han podido emitir bonos de 100 millones, de 200 millones, de 150 millones, de 300 millones y no lo hicieron. Entonces, esa es la realidad. Los número uno del Perú, las grandes corporaciones, solo 62 de las 760 que dice superintendencia que existen emitieron bonos. Las otras 698 siguen sentadas en su banquito con su gerentito de comercial y su gerentito de riesgos y su gerentito de finanzas, ¿no? Negociando el siguiente préstamo con una nueva garantía inmobiliaria de unos nuevos terrenos que se compraron o de las oficinas que construyeron. O sea, pues, estamos hace siglos en finanzas en el Perú. Stephanie, entonces, no solamente hay que trabajar el tema de cultura financiera desde la perspectiva de los potenciales consumidores, ¿no? O demandantes del mercado de valores, sino que creo que también hay que trabajar cultura financiera o conocimiento de los nuevos instrumentos de mercado para las empresas, de tal manera que puedan utilizar mejor sus recursos, generarse menos costos y mayor valor. ¿Opinas eso? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es más, la bolsa por lo menos es conocida. Hablar de bolsa, la gente por lo menos sabe qué es la bolsa en ambos lados. Pero, como bien comentaba Pablo, existen otros instrumentos, fondos mutuos, fondos de inversión, ¿no? El crowdfunding que hablamos hace un rato, y que muchas veces todo esto es muchísimo más lejano, ¿no? En general para el inversionista, para el empresario peruano. Entonces,
el tema de la cultura financiera, la educación financiera es básica a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Pero me queda claro que para el lado, digamos, para el lado del demandante, me queda claro que hay que trabajar desde el colegio e ir generando esta cultura, igual como se ha hecho con la cultura financiera del sistema bancario, ¿no? Pero en el caso de ya empresas constituidas, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál debería ser la estrategia de esta cultura hacia el mercado de capitales? ¿Qué es lo que se tendría que hacer ahí? Porque ellos ya son empresas constituidas, pero que siguen haciendo las cosas sin generarle mayor provecho, sin darle mayor valor a lo que hacen y poder aprovechar otros instrumentos que no sea el sistema financiero tradicional para generarse recursos. Quizás ahí podríamos tener, digamos, bastante fomento o de que no hay realmente, ¿no? Por parte tanto de la bolsa como de los bancos de inversión. Tristemente, Pablo nos contaba que tiene clientes peruanos, pero que se van a otros países, ¿no? Lamentablemente, porque nuestra bolsa no da ese mismo nivel. Pero si de repente trabajáramos desde este ámbito, confiando un poco, de repente trabajando más, arriesgando más, pero dando fe a nuestra bolsa, podría ser que estos mismos clientes hagan crecer, ¿no? Entonces, por el lado de la superintendencia, de hecho, tendría que haber un tema de flexibilización, o de repente más de flexibilización, de hacer más simple la norma. O sea, se hace tan complejo, definitivamente emitir bonos, por ejemplo, es toda una lata en nuestro país. O sea, son miles de documentos que realmente podrían ser un copy-paste en cada caso. Y salió por ahí una iniciativa de usar un modelo de e-prospectus, que es casi como un molde que utilizas a través de la web de SMB, que es el MBNet, en el cual pones datos básicos, pero que tampoco funcionó. Entonces, esto lo hace costoso el tema de una emisión y complejo, y es lo que puede asustar o lo que puede espantar más a la gente. Entonces, si de repente hiciéramos una revisión, ya no tanto a las normas, sino a cómo se lleva a cabo, a qué se requiere para entrar al mercado de valores, hacerlo de la manera más simple, más simplificada, podría eso también ayudar a incentivar a que actuales empresas puedan participar en el mercado de valores. Sí, Bruno, y hay un elemento que creo que es importante. ¿A qué crees que se debe la resistencia que tienen las pequeñas y medianas empresas en ir hacia modelos de gobierno corporativo? Cada vez que se les habla de instalar ese modelo, que sería el primer paso si quieren para ir a entrar a un mercado de capitales mucho más sano y saludable, hay resistencia, no quieren profesionalizarse, no quieren generar estos espacios que le generarían, yo creo, mayores beneficios. ¿A qué crees que se debe esa resistencia? Bueno, yo creo que hay definitivamente mucha informalidad en las empresas pequeñas, ¿no? Incluso hasta subempleo, muchas cosas que las limitan también a poder dar ese paso, ¿no? Creo que incluso no tienen a veces ni siquiera todas las áreas con los puestos adecuados. Muchas veces no se lleva ni siquiera una contabilidad correcta, o se lleva una doble contabilidad, ¿no? Que de cierta manera tendría que ser sincerada para poder dar ese tipo de pasos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de desarrollo, es un tema que arrastramos, pero no es el caso tampoco de todas las pequeñas empresas, ¿no? Hay empresas que sí hacen las cosas bien y que sí deberían poder dar esos pasos si es que el marco es más sencillo, si es que se les acerca todo esto y se les hace más viable y más sencillo, ¿no? Sí, ya para ir terminando, yo creo que es varios elementos que hacer. O sea, hay que hacer cambios estructurales, mirar y revisar las estructuras de los perfiles profesionales dentro de los actores en los diferentes espacios público-privados que hay en la bolsa, trabajar mucho en los temas de cultura financiera, que es lo que nos permitirían avanzar en mejorar y utilizar de mejor manera y mirar con mayor optimismo el mercado de valores. Yo creo que sí hay posibilidades, hay crecimiento, a pesar de este espacio y este escenario
coyuntural de corto plazo no muy positivo, no muy favorable. Le quiero dar las gracias a los tres panelistas, a Pablo, a Estefana y a Bruno, que creo que ha sido una conversación sumamente interesante en la que, si bien partíamos de un escenario poco positivo, poco optimista, creo que sí tenemos oportunidad para seguir avanzando y crecer a futuro si es que comenzamos a mirar de otra manera y con mayor profesionalismo, ¿no?, los cambios que se tenemos que hacer en este mercado. Le reitero el agradecimiento en nombre del Instituto del Futuro por su participación en este conversatorio del día de hoy.